Hola a todos. A continuación tengo que dar una noticia extremadamente impactante. Esa noche, Chalino Sánchez firmó su propia sentencia sin saberlo. No es una metáfora exagerada ni un recurso dramático. Es la conclusión a la que conducen los hechos cuando se ordenan sin adornos, como corresponde hacerlo. La madrugada del 16 de mayo de 1992 no empezó en un escenario de Los Mochis. Empezó mucho antes, en un silencio acumulado durante años, en una deuda que nadie quiso nombrar en voz alta. El dato más citado, y el más inquietante, sigue siendo ese papel doblado que alguien le entregó en pleno concierto. Chalino lo leyó, se quedó inmóvil apenas un segundo y continuó cantando. Ese gesto, aparentemente simple, define toda la escena. Un hombre que entiende lo que está leyendo y decide no detener el espectáculo. 2 horas después, su cuerpo aparecería en una brecha, con 2 disparos. Lo demás, desde entonces, ha sido reconstrucción, versiones cruzadas y silencios. Pero reducirlo a esa noche es un error. Para entender lo que ocurrió, hay que retroceder a un rancho en Sinaloa, a principios de los años 70. Allí, en un entorno donde la ley era difusa y la justicia inexistente, un niño aprendió demasiado pronto que nadie venía a proteger a los suyos. Ese aprendizaje no se olvida, se acumula. Se transforma en decisiones que, vistas con distancia, parecen inevitables. Rosalino Sánchez Félix creció en ese contexto. La muerte de su padre, la precariedad, el aislamiento, todo contribuyó a moldear un carácter que no buscaba exposición, pero que tampoco toleraba la injusticia. A los 11 años presenció un episodio que marcaría su vida. A los 15 tomó una decisión que lo obligó a huir. Ese fue el primer punto de quiebre. El segundo llegaría años después, lejos de México. En Los Ángeles, como tantos otros migrantes, Chalino sobrevivió en trabajos temporales, sin papeles, sin estabilidad. Durante casi una década no fue cantante, ni figura pública, ni referente cultural. Fue simplemente uno más. Pero ahí empezó a construir algo distinto. Una forma de contar historias que no pasaba por los canales tradicionales. Sin técnica refinada, sin producción, con una voz áspera que muchos habrían descartado. Empezó a narrar lo que otros callaban. El cambio real llegó en 1984, con la muerte de su hermano Armando. Ese hecho, nunca aclarado del todo, marcó un antes y un después. La primera canción que escribió fue para él. No para el público, no para vender, sino para fijar un recuerdo. A partir de ahí, la música dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en una herramienta. Y como toda herramienta en ciertos contextos, tenía consecuencias. A finales de los 80, Chalino ya no era un desconocido. Sus corridos circulaban de mano en mano, de cassette en cassette, en mercados, fiestas y reuniones privadas. No había intermediarios ni grandes sellos al inicio. Había demanda. Y esa demanda venía de un mundo donde el reconocimiento público no era solo prestigio, sino también riesgo. Nombrar a alguien en una canción significaba exponerlo. Ese es el punto que muchos han evitado subrayar. Cada corrido por encargo no era solo un producto musical. Era una pieza dentro de una red de relaciones complejas. Chalino lo sabía, pero también entendía las reglas de ese entorno. Aceptó el juego y el juego lo fue rodeando. Entre 1989 y 1991, su ascenso fue rápido. De vender cintas desde la cajuela de un auto pasó a llenar salones y a cobrar cifras impensables pocos años antes, pero al mismo tiempo la presión aumentaba. Más nombres, más historias, más conexiones. Y en ese crecimiento algunos equilibrios se rompieron. El episodio de Coachella en enero de 1992 es clave. Un disparo desde el público. Una respuesta inmediata desde el escenario. No fue solo un incidente aislado, fue un mensaje. En ese momento, Chalino entendió que el margen se había reducido. Aún así, tomó una decisión que muchos consideraron incomprensible: regresar a Sinaloa para una serie de conciertos. No era una gira cualquiera. Era volver al lugar donde todo había empezado, en un contexto mucho más tenso que el que había dejado años atrás. Quienes lo rodeaban intentaron disuadirlo. No lo lograron. «Si no voy, otros pagan», dijo, según varios testimonios. Esa frase resume la lógica de lo que vino después. Los días previos al viaje están documentados con una precisión incómoda. Llamadas largas, reuniones, grabaciones que nunca se publicaron. Gestos que, vistos en retrospectiva, parecen despedidas. Chalino no lo dijo abiertamente, pero actuó como alguien que conoce el desenlace.
El 15 de mayo, en Los Mochis, subió al escenario como tantas otras veces. Cantó, hizo pausas, miró al público. Y entonces llegó el papel. Nadie ha mostrado ese documento. Nadie ha confirmado oficialmente su contenido. Pero quienes estuvieron cerca coinciden en algo. El efecto fue inmediato. No de pánico, sino de certeza. Terminó el concierto, bajó del escenario. Minutos después, unos hombres se presentaron como autoridades y lo invitaron a salir. Subió a un vehículo. No volvió. A la mañana siguiente, el hallazgo. 2 cuerpos, una ejecución limpia, sin testigos directos. Un caso que oficialmente nunca se resolvió. La investigación se cerró sin responsables. La historia, sin embargo, no terminó ahí. Porque lo que queda no es solo el hecho, sino la secuencia completa. Un niño que aprende que nadie protege a los suyos. Un joven que responde por su cuenta. Un hombre que transforma esa experiencia en música. Y finalmente, un sistema que no olvida. 34 años después, el nombre de Chalino Sánchez sigue circulando. Sus canciones siguen sonando. Pero la historia que las sostiene es más compleja que cualquier corrido. No es solo la de un cantante, es la de un entorno donde cada decisión tiene un costo y donde algunas cuentas, tarde o temprano, se saldan. Y quizá ese sea el detalle más difícil de aceptar. Aquella noche no fue un accidente ni un error. Fue el último capítulo de algo que había empezado mucho antes, en silencio, lejos de cualquier escenario. La mañana siguiente al hallazgo no trajo respuestas, trajo titulares. En cuestión de horas, el nombre de Chalino Sánchez pasó de circular en casetes y conversaciones privadas a ocupar espacios centrales en la prensa regional y poco después en medios nacionales. Sin embargo, lo que parecía una cobertura informativa terminó revelando algo más profundo: la dificultad, o la negativa, de muchos medios para nombrar con claridad el contexto en el que todo había ocurrido. Los primeros reportes fueron escuetos, casi clínicos. 2 cuerpos encontrados en una brecha, posible ajuste de cuentas, investigación en curso. Ningún medio importante en esas primeras horas quiso establecer una conexión directa entre el asesinato y la figura pública que, apenas la noche anterior, había estado sobre un escenario. Era como si existiera un acuerdo tácito: informar, pero no profundizar demasiado; decir, pero sin decirlo todo. Sin embargo, esa contención duró poco. A medida que el nombre de Chalino comenzó a confirmarse extraoficialmente, la narrativa cambió. Algunos periódicos locales empezaron a reconstruir sus últimos movimientos, citando testigos del concierto en Los Mochis. Apareció una vez más el elemento que marcaría para siempre la historia: el papel doblado. La prensa lo convirtió en símbolo, en detonante, en prueba de que lo ocurrido no había sido improvisado. Pero incluso en ese punto las versiones divergían. Hubo medios que lo presentaron como una amenaza directa, casi explícita. Otros, más cautos, hablaron de un mensaje cuyo contenido se desconoce. Esa diferencia no era menor. Reflejaba el grado de riesgo que cada redacción estaba dispuesta a asumir. Porque en ese contexto, escribir demasiado podía tener consecuencias. En ciudades como Culiacán y Los Mochis, los periodistas sabían exactamente dónde estaban los límites. No era censura oficial, no había un documento que lo indicara. Era algo más difuso, más difícil de señalar. Una línea invisible que no se cruzaba. Por eso, mientras algunos columnistas insinuaban conexiones con estructuras de poder no declaradas, otros optaban por centrarse en la figura artística, en su ascenso meteórico, en su impacto cultural. Era una forma de hablar de Chalino sin hablar de lo que realmente rodeaba su historia. La prensa nacional, por su parte, reaccionó con un retraso calculado. Cuando finalmente abordó el caso, lo hizo desde una distancia que buscaba objetividad, pero que también diluía el contexto. Se habló del fenómeno de los corridos, del auge de una música que narraba historias reales, incómodas, muchas veces vinculadas a la violencia, pero pocas veces se planteó la pregunta central: ¿qué ocurre cuando esas historias dejan de ser canciones y se convierten en hechos? Algunos periodistas, sin embargo, decidieron ir más allá. Investigaciones independientes comenzaron a trazar líneas entre episodios aparentemente aislados: el incidente en Coachella, los encargos de corridos, las relaciones construidas a lo largo de los años. No eran afirmaciones categóricas, pero sí sugerencias claras de que la muerte de Chalino no podía entenderse como un hecho aislado. Era parte de una cadena. Esa narrativa, más incómoda, encontró resistencia, no solo por parte de autoridades que evitaban reabrir el caso, sino también dentro de los propios medios. Publicar ciertas conexiones implicaba asumir riesgos que muchos no estaban dispuestos a tomar. Y así, la historia quedó fragmentada. Por un lado, el mito del cantante valiente que nunca dejó de cantar. Por otro, una red de silencios que impedía cerrar el relato.
Con el paso de los días, la cobertura fue cambiando de tono. Lo urgente dio paso a lo interpretativo. Columnas de opinión comenzaron a aparecer, algunas defendiendo la figura de Chalino como un cronista de su tiempo, otras cuestionando el tipo de historias que difundía. Se abrió un debate que, hasta entonces, había permanecido en los márgenes. ¿Dónde termina la música y empieza la responsabilidad? La televisión también jugó su papel. Programas de análisis retomaron el caso, pero con un enfoque que privilegiaba el impacto emocional. Imágenes del concierto, reconstrucciones dramatizadas, testimonios de asistentes. Todo contribuía a consolidar una imagen. La de un hombre que, frente a una amenaza, eligió seguir cantando. Esa escena, repetida una y otra vez, terminó por convertirse en el núcleo del relato mediático. Pero en ese proceso muchos detalles se perdieron. Las preguntas más complejas, las que no tenían respuestas fáciles, fueron quedando de lado. ¿Quién envió el mensaje? ¿Por qué esa noche? ¿Qué decisiones previas llevaron a ese desenlace? La prensa, en su mayoría, optó por no insistir demasiado, no por falta de interés, sino por una combinación de prudencia, presión y, en algunos casos, autocensura. A nivel internacional, la historia fue simplificada aún más. Medios en Estados Unidos y otros países presentaron el caso como un ejemplo extremo de la violencia asociada a ciertos géneros musicales. Se habló de narcocorridos, de glorificación, de riesgo. Pero esa lectura, aunque parcialmente cierta, omitía el contexto humano, las decisiones individuales, las circunstancias específicas que habían llevado a Chalino a ese punto. Con el tiempo, la figura mediática de Chalino Sánchez se consolidó en dos planos paralelos. Por un lado, el artista que emergió desde la marginalidad y construyó una voz propia. Por otro, el símbolo de un sistema donde la fama no protege, donde la visibilidad puede convertirse en vulnerabilidad. La prensa contribuyó a ambas construcciones, a veces de forma consciente, otras simplemente siguiendo la inercia de la noticia. 34 años después, al revisar los archivos, lo que se encuentra no es una historia única, sino múltiples versiones incompletas. Artículos que dicen mucho, pero no todo. Titulares que impactan pero no explican, y entre ellos espacios en blanco que siguen sin llenarse. Quizá esa sea la reacción más reveladora de todas. No lo que se dijo, sino lo que quedó fuera. Porque en esos silencios, en esas decisiones editoriales, en esas líneas que no se escribieron, también se construye la historia. Una historia que, como aquella noche en Los Mochis, parece clara en la superficie, pero que al observarla con detenimiento, revela capas mucho más complejas. Y así, mientras la música de Chalino sigue sonando, la forma en que fue contado su final permanece como un recordatorio de que la verdad, en ciertos contextos, no siempre se publica completa. A veces se fragmenta, se suaviza o simplemente se deja en suspenso. No porque no exista, sino porque decirla entera implica un costo que no todos están dispuestos a asumir.